Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. Esta semana se está cumpliendo un año desde el inicio de Donald Trump 2.0, o recargado podríamos decir también, ¿verdad? Y el balance ya no se mide solamente en promesas que se han cumplido o que están incumplidas o que están en proceso de, sino en el tipo de orden o de desorden que se ha venido configurando con él de vuelta en el poder. A diferencia de su primer mandato, esta segunda etapa llegó sin sorpresa, con un diagnóstico previo y conocido del sistema y una convicción bastante clara. Esta vez no se improvisa, sino que se ejecuta. Y el resultado ha sido un gobierno más coherente internamente, pero también mucho más disruptivo en su relación con las instituciones, con los aliados históricos y las reglas no escritas del poder estadounidense. A 12 meses de distancia, la pregunta no es si Trump iba a tensionar la democracia liberal, sino hasta dónde, y con qué efectos duraderos, qué efectos de largo plazo. En la política interna, en la política exterior, en el clima cultural del país, este Trump 2.0 parece haber acelerado procesos que venían incubándose por años. Pregunta, ¿estamos frente a un paréntesis radical o a una reconfiguración más profunda del rol de Estados Unidos en el mundo y de la propia idea de liderazgo presidencial? Mi querido Gonzalo Pavón, director de Radio Pauta, con usted el espacio también de análisis internacional que amerita, ¿verdad?, parar un poquitito, sí, tomar la distancia que se pueda. Sí, no, yo abro los ojos además porque las preguntas que planteas al final de tu introducción, Connie, espero que no sea yo el encargado de tener no, que responderlas. yo creo que son preguntas que van a seguir abiertas por un buen rato, así bueno, que tranquilo. Bien, puedo entonces volver Sí, a mi centro, sí. Porque efectivamente son preguntas que van a estar sobre la mesa y que han estado no solamente durante este año, que se cumplió ahora recién el martes, ¿no es cierto? Sino que además que van a permanecer arriba de la mesa en los 3 años que nos quedan todavía. 3 años. Exactamente. Parece que llevara 20 años. Parece que llevara 20 años porque, como decías tú también, este ha sido un gobierno que aparentemente está mucho mejor planificado y que el nivel de intensidad que ha tenido ha sido realmente abrumador. Mira, solo por leerte una cifra a propósito de lo abrumador y el nivel de intensidad que puede llegar a tener. Estaba leyendo el otro día de distintos artículos que han estado analizando cómo ha discurrido este primer año de Donald Trump, y en el que durante este año participó, esto solo para nombrar esto es un dato de la intensidad, participó en al menos 433 eventos con periodistas, 433 en un año. O sea, más que uno por día. Más que uno por día, exactamente. Y además que en general esos encuentros con la facilidad que tiene para hablar el presidente Trump no es que sean necesariamente breves. No. Pero bueno, como decías tú, esto sí ha sido una nueva administración más ordenada, que aparentemente es más planificada, y en donde además esto ha tenido un efecto, por una parte, de ser más turbulento para Estados Unidos, como estuvimos conversando la semana pasada, de hecho, y ha sido, desde luego, que mucho más turbulento para el mundo entero por las distintas decisiones que se han ido tomando. Y la pregunta, además, y esto es algo que venía citado en el Clarín, en donde entrevistaban a un investigador de Columbia que es experto, de hecho, en historia presidencial de Estados Unidos, y él decía que la presidencia de Trump es absolutamente diferente a todo lo que se ha visto en la era moderna, y que él, de alguna manera, aparentemente lo que hace es disfrutar rompiendo las expectativas y las normas sobre cómo se puede usar el poder presidencial, y que de alguna manera él lo describe como si esto fuese una especie de presidencia imperial, en donde él ocupa todo el poder que tiene, digamos, y todo el poder de Estados Unidos, en donde uno no tiene demasiado claro cuáles son los objetivos específicos que se están persiguiendo, y en donde además esos objetivos o lo que sea que está buscando aparentemente parece más relacionado con un deseo personal que con un deseo de prosperidad de su país o de algún desarrollo estratégico de la nación que está liderando, etc. John Lee Anderson a nuestra Claudia Álamo en Conversaciones sin Pauta, ¿verdad? Esta idea de un presidente del mundo, de un rey
del mundo. Claro, exactamente. Si es o no un rey del mundo, que buena la sugerencia. De hecho, vale la pena ir a escuchar el podcast con Jolie Anderson. Está disponible en la web. Ustedes pinchan la pestañita de podcast y se lo van a encontrar ahí en Conversaciones sin Pauta. Exactamente. Bueno, ahora además, y las preguntas que se plantean a propósito de lo mismo que señalabas tú en la introducción, incluso esto tiene que ver con si eventualmente él es capaz de torcer la institución por dentro e incluso sigue por un tercer mandato, por un tercer periodo, que es algo que está expresamente prohibido en la Constitución de Estados Unidos, en donde de todas maneras el presidente, a juzgar por lo que señalan hoy las encuestas, él estaría en un relativo mal pie para esto, ya que hay un 55% de los estadounidenses que está desaprueba su trabajo en general, y un poco más de un 40%, un 42% lo están avalando. Y de hecho, en un indicador que es importante en todos los países y que tiene bastante peso en los Estados Unidos, hay un 56% que considera negativa la gestión económica que ha tenido el presidente Trump. Pero bueno, cuando uno entra a analizar cómo fueron estos primeros 365 días, hay 4 temas que de alguna manera, o sea, con las enorme cantidad de cosas que pasaron, digamos, pero si uno pudiese estructurar esto, hay 4 temas a los cuales uno debiese atender. Por una parte está la inmigración, por otra parte está todo el tema arancelario, por otra parte está la guerra cultural que él instaló en Estados Unidos, y finalmente los distintos conflictos externos que fundamentalmente han tenido que ver con Ucrania, con lo que ocurrió en Gaza, con Irán y también con la última incursión en Venezuela. Cuando nosotros hablamos de inmigración, esto sabemos que fue algo bastante más radical que lo que ocurrió en su primer mandato, y de hecho los datos dicen que el año 2025 hubo una migración neta negativa, es decir, hubo más gente que salió de Estados Unidos que la que entró a Estados Unidos. Esto muy en la lógica, ¿no es cierto?, del America First, y en donde además esto tiene, bueno, y los distintos temas además tienen ligación uno con otro, y en donde además muchos han empezado a analizar cuál es el efecto que esto va o puede empezar a tener en Estados Unidos respecto del mismo desarrollo económico, en donde si el presidente Trump lo que quiere hacer es tener mayor manufactura, mayor desarrollo industrial en Estados Unidos, él sabe que necesita cierto tipo de mano de obra que generalmente, le pasó con una cuestión de los aranceles, donde el mundo de la agricultura en su momento le reclamó y tuvo que echar pie atrás. Exactamente, y tuvo que echar pie atrás, y esto es algo que, bueno, las consecuencias se van a seguir viendo en el tiempo, por cierto, pero es algo que está empezando a mirar si cuál va a ser el impacto que finalmente esto va a tener. Pero lo que sí está claro es que, por una parte, la población migrante en Estados Unidos sí tiene mucho más miedo hoy, y esto no solamente es algo que uno puede corroborar a nivel de registros y reportajes y distintas cosas que uno puede encontrarse en los medios, sino que yo no he estado en Estados Unidos en el último tiempo, pero no hay persona con la que haya estado, que ha viajado a Estados Unidos, que no me haya comentado que efectivamente existe mucho temor en la población y que hay una cosa medio fracturada. Cosas que pasan en el cotidiano, digamos, ¿verdad? Y que te lo relata gente quienes viven allá. La gente, los de origen latino, que antes hablaban español en cualquier lugar tranquilo, ya no hablan español en ninguna parte. Exacto. Solo hablan en inglés, en público, digamos, ¿verdad? Tú antes ibas al supermercado, no sé, en Washington hay muchos salvadoreños, ponte tú, etc. Nadie habla en español. Muchos padres dejaron de ir... ¿Y qué más identitario que tu lengua? Lógico. Muchos padres dejaron de ir a buscar y a dejar a sus hijos al colegio, porque se estaban haciendo redadas anti-inmigración en los colegios donde los padres esperaban a sus hijos. Claro. También por lo mismo, por temor a ser capturado. Y ni hablar preso, claro, de escribir en redes sociales. Por cierto. O sea, yo creo que, pero no sé si el 100%, pero un porcentaje demasiado alto de latinos que viven allá, que están estudiando, que están trabajando, etcétera, y no que estén ilegales, dejaron de escribir en redes sociales. 3 cosas que te dan cuenta de que algo cambió. Claro, exactamente. Algo cambió. Y que el efecto fue bastante, y uno que va a viajar, profundo. También yo voy a viajar ahora. Y yo estoy preparada para que me dejen en el aeropuerto. Pero lógico, o sea, hemos conocido... Bueno, si es yo necesario, creo que mucha gente conoce gente. Radio Pauta organizará una misión diplomática y te iremos a buscar a donde sea necesario, Connie, claro, pero tú no te preocupes porque vas a contar con nuestro apoyo. No, pero te dejan acá, si ni siquiera te puedes subir allá. Y da lo si mismo o llegas allá y te suben al primer avión que viene de vuelta. Lo mismo el tipo de visa con el que vayas. O sea, la Viber, la visa permanente, timbrar el pasaporte, etcétera. Da lo mismo.
Bueno, son cosas que van cambiando, digamos. Exactamente. Es parte de los cambios que han ocurrido de manera drástica durante este primer año. Así como ocurrió también, y esto tú lo has recordado bastante, las palabras de Marco Rubio cuando él dice, el presidente hace lo que dice. O sea, cuando él dice algo, efectivamente lo va a cumplir. Y esto tiene que ver con toda la amenaza que existió en algún momento con la política arancelaria, que finalmente empezó a desplegarse el 2 de abril del año pasado con este llamado Liberation Day, en donde se fijaron aranceles que eran completamente sin precedentes, primero las importaciones desde México, Canadá y China, y después de una serie de países, que generó un verdadero shock en el mundo, y en donde todavía hay países que están viendo cómo se acomodan, y en donde tuvieron que empezar a negociar uno a uno los distintos convenios o tratados que tienen con Estados Unidos. Y mucho de eso se bajó de manera significativa, lo que también perfiló que Trump usa esto como un arma. Literalmente, en vez de un misil, te tiró un porcentaje de arancel. Lo está usando ahora con la Unión Europea y lo sigue usando como amenaza si es que no haces lo que yo quiero. Bueno, se lo nombró de hecho al presidente Macron ahora, ayer o antes de ayer, a propósito de Groenlandia. A propósito de Groenlandia, sí, exactamente. Sí. Bueno, pero los datos lo que indican es que el Producto de Estados Unidos creció un 2% el año 2025, que es menos que el 2,8% que creció en 2024. Y además estaba la promesa de Donald Trump de bajar la inflación, que es algo que tampoco ha conseguido y que se mantiene en un 2,7%, bastante similar al último tramo del presidente Biden. Y esa es la razón, o una de las razones por las cuales también existe esta desaprobación que comentábamos hace algunos minutos respecto de la gestión económica del gobierno. Y en donde además, como comentábamos también, es un tema que está entrelazado la gestión económica con esta disrupción que está teniendo desde el sistema a propósito de las presiones que ha estado poniendo a la Reserva Federal. Claro, para que le baje la tasa y le ayude en el control de la inflación que él no ha conseguido. El otro día hacía un discurso o un punto de prensa de estos de cientos que hace permanentemente, donde decía, yo no entiendo por qué no están mejorando la situación para las personas. Y ahí tiene un problema con el MAGA, con su base electoral, que le está diciendo, usted prometió mejorar la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Poner a Estados Unidos en primer lugar, hacer mejor la calidad de vida, y se ha dedicado a pura pelea y conflicto internacional. Cuando se supone que parte de las promesas era concentrarse en la interna. Exactamente. Así que ojo que ahí se va a venir una arremetida de vuelta sin duda. Sí, bueno, y eso vamos a llegar a eso rapidito. Solamente quiero pasar por otro de estos grandes ámbitos en los cuales estuvo marcado este primer año del presidente Trump, y que tiene que ver con la famosa guerra cultural y esta ofensiva en contra de la cultura woke, y que tuvo una expresión bastante fuerte con las distintas universidades y con las universidades más importantes en Estados Unidos, ¿no es cierto? Con Columbia, con Harvard, sí, en donde algunas universidades tuvieron que recular de algunas posiciones, otras como Harvard fueron más frontales, digamos, pero y en donde todavía hay un rifirrafe ahí que está abierto. pero es algo que permanece, y que esto, de todas maneras, a propósito de la base MAGA, es algo que sí viene a insuflar bastante a ese grupo de adherentes del presidente Trump. Y lo otro, como comentábamos también, que ha marcado la presidencia o este primer año del segundo periodo, han tenido que ver con los distintos conflictos externos, en donde, por una parte, donde se anotó un triunfo, digamos, es aunque precario de todas maneras, es lo que consiguió en Gaza y con el acuerdo de paz, ¿no es cierto?, a fines del año pasado, pero en donde la guerra en Ucrania es algo que permanece. Esa promesa, él había dicho, puedo terminar con esa guerra en un día, y no todavía lo ha está ahí. conseguido. Ha tenido una serie de reuniones con el presidente Zelensky. Hay frases que van y vienen con Vladimir Putin, pero finalmente es algo que sigue estancado y el conflicto armado sigue desarrollándose. Está ahora la tensión que está ocurriendo con Irán, en donde el presidente Trump sabe que tiene la suficiente fuerza para ir y tener una especie de ataque quirúrgico como lo que realizó en Caracas, pero el problema que tiene es que él no sabe cuál va a ser la consecuencia de esto finalmente, y no es seguro y no está claro que ellos puedan controlar lo que se desencadene finalmente si es que ocurriese una acción de este tipo, y por lo tanto esto es algo que ha estado constriñendo esta acción. Y porque además militar. También le han hecho ver que respecto de Venezuela, la gran crítica tiene que ver con la forma y con no haber dejado que fuera finalmente la propia Venezuela la que votara con B larga, que en este caso,
al dictador. Claro. Y que en Irán eso sí está pasando. El problema es que hasta cuánto esperas, porque la cuenta en vidas humanas y en represión está siendo altísima en Irán. ¿Cuánto resiste finalmente eso? Y si no tiene un límite, o hasta aquí nomás se puede llegar y la gente no logra cambiar efectivamente las cosas. Hay una cuestión re interesante en estos últimos días, antes de ayer. Nosotros ayer hicimos una nota para hacer referencia, porque se tomó las redes sociales y el debate global, la intervención del primer ministro canadiense en Davos, Gonzalo, sí, donde de verdad que es una pieza que vale la pena leer. Yo creo que va a marcar un punto, va a pasar a libros de historia esta como pieza, muy probablemente, como reflejo del momento, del nuevo orden que se está armando. Y lo que él dice, es traer una sola línea finalmente, pero lo que él dice es que estamos en medio de una ruptura y no de una transición. Y que después de 2 décadas de muchas crisis financieras, sanitarias, energéticas, geopolíticas, etcétera, 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 estamos ante un momento de decisiones. Y esas decisiones pasan, entre otras cosas, porque los países como Canadá, no potencias gigantes, pero en camino de países grandes. En la academia anglosajona se llama los middle powers. Los middle powers, exactamente. Así, bueno, él mismo habla de los middle powers. Dice que tienen que tomar decisiones y abrirse. Y dejar de depender de uno solo, no levantar los muros para cobijarse en el fondo y aguantar el chaparrón, sino que tomar esto también como una oportunidad y salir a buscar más allá. Hace una invitación expresa al multilateralismo pero desde otra dimensión. Desde otra dimensión, que el multilateralismo como lo conocemos hoy día ya no va. Exactamente, va algo nuevo y en donde efectivamente Canadá sí tiene un rol que jugar, no solamente por el tipo de país que es, sino además por la posición geográfica que ocupa, en donde sin ir más lejos, y a propósito de lo que comentábamos recién de los conflictos externos, está también la amenaza ceñida sobre Groenlandia, que es algo que no podemos dejar de mencionar, y en donde fue el martes de esta semana, antes de llegar a Davos, el presidente Trump publicó en su red Truth Social 2 imágenes generadas con inteligencia internacional, en donde en una de ellas es inteligencia artificial, inteligencia internacional. Inteligencia internacional. No, esa es la que estamos teniendo ahora en esta conversación, por cierto, por eso me confundí. Con inteligencia artificial. Y en donde aparece el mapa, ¿no es cierto? Aparece con bandera de Estados Unidos, no solamente el territorio estadounidense, sino que Canadá, Groenlandia y también Venezuela. Y otra imagen en la que sale clavando una bandera en donde dice Greenland, territorio de Estados Unidos, establecido el año 2026, duplicando, digamos, su apuesta en muy lógica de Trump, y en donde por eso mismo el hecho de que ponga a Canadá en este rol y que el primer ministro haya hecho este discurso es algo tan significativo. La pregunta ahora es ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo se va a desplegar este segundo año? ¿Qué sabes lo que va a ocurrir? Y yo te levanto un altar. Cierto. No, pero son preguntas que están ahí. Finalmente está el límite puesto en el año 2028, cuando termina, según la Constitución, su mandato. Y por cierto, ¿qué es lo que va a ocurrir también en las elecciones, en las midterm elections este año en Estados Unidos, en donde ahí va a venir una de las señales más potentes respecto de hacia dónde podría seguir el rumbo de la presidencia? Por eso que yo creo que el giro a la cosa interna y particularmente a la economía más doméstica, a responder esta desazón que se está instalando, se va a venir luego, y eso puede tener también consecuencias eventualmente. Yo solo para concluir, hay una sola lógica por donde yo estaba mirando al presidente Trump, y esto a propósito incluso de la conferencia de prensa que hizo cuando después de que se capturara Maduro. Hay que leerlo muy en la lógica de que todo es una negociación y que todo es como él aplica el poder y es capaz de o pasarte por encima o ver cómo respondes tú para ver cómo finalmente o en qué lugar está ese encuentro. Y yo creo que desde ahí es a lo menos desde donde en esta plaza, digamos, vamos a empezar a observar y a interpretar todo lo que haga el presidente Trump, porque finalmente va a tener que ver con cómo él entiende su poder, entiende cuánto poder tiene y cómo es capaz de desplegarlo y de salir a conquistar aquello que él busca, quizás con criterios más personales que con criterios administrativos de la prosperidad de una nación o de muchas naciones. ¿Qué canción le pondrías a esta intervención, Gonzalo Pavón? Yo le pondría una canción en donde hay algo en donde sí estamos de acuerdo que existe mucho poder y que es en la música, y es una canción que se llama Music is Power, que es de Richard Ashcroft y que podemos pasar a escuchar ahora aquí en Pauta Propia. Eso, vamos. Gracias. Un abrazote, Gonzalo. Abrazo, Connie.